Qué gozo nos da nuevamente, amados hermanos, de estar otra vez con ustedes delante de la presencia de Dios para poder iniciar así la reunión de esta noche. Esa reunión de culto, aunque nosotros como iglesia no estemos en las cuatro paredes de nuestro templo, pero estamos como iglesia reunidos cada uno en casa. Qué maravilloso es que como inició la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, nos dice la palabra del Señor que se reunían en las casas para poder alabar y adorar a Dios y atender la predicación de la palabra. Hoy en día, por la situación que estamos viviendo, es lo mismo que nos está sucediendo, de que estamos a través de este medio y cada uno de ustedes en su casa. Dios los bendiga, nos da mucho gozo de saludarles, un abrazo a cada uno de ustedes. Dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestros pensamientos para atender lo que el Señor nos tiene hoy a través de su palabra. Mucho gusto de saludarles y bienvenidos a esta transmisión. Tenemos como título de la palabra del Señor para esta ocasión, el título es La manifestación de Cristo. Qué glorioso es que el Señor se manifiesta a nosotros los seres humanos. Amén. Tenemos como pasaje San Juan capítulo 21, versículo 1 en adelante. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Bien, en el versículo 5 que nos saltamos, les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Ellos qué les respondieron? No. Entonces seguimos leyendo la palabra en el versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta
mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Le invito a un momento de oración. Oremos a Dios. Querido Padre que estás en los cielos, ante ti venimos una vez más, Señor, para pedir, Señor, el poder de tu presencia en medio de nosotros. Grande es tu nombre, poderoso eres tú, Señor, y todos tus hijos estamos, Padre, juntos, Señor, en espíritu, atendiendo, Señor, a tu palabra. Deseamos que nos hables, deseamos entender, Señor, lo que tú quieres decirnos hoy. En tus manos ponemos a todos los hermanos, Señor, a todos los oyentes que están visualizando, Señor, esta transmisión. Te ruego una bendición muy especial por cada uno de ellos y que esta palabra, Señor, haga la obra en nuestros corazones, esa obra por la cual tú la enviaste. Espíritu Santo, tú tienes la palabra. Amén. Bien, la palabra del Señor nos enseña entonces acerca de la manifestación de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo a sus discípulos. Recordemos que cuando Jesús resucitó, Él ya no se le apareció, sus discípulos ya no lo podían reconocer, porque podemos ver que la vida que Él llevó aquí en la tierra es una vida corporal en los cuales sus discípulos y todas las personas le pudieron ver. Pero cuando Él fue sacrificado en la cruz del Calvario, entregó su vida por nosotros y fue sepultado, y luego Dios Padre le resucitó al tercer día. Entonces, al resucitado, al Cristo resucitado, podemos pensar que era espiritual, por lo cual sus discípulos no le podían reconocer fácilmente. Recordemos que María, cuando llegó a la tumba a ver si estaba Jesús, porque le había contado que ya no estaba en la tumba, Jesús se le apareció y no le reconocía. Los discípulos que iban a Emaús, igualmente Jesús se les apareció, pero los discípulos no le reconocían. ¿Por qué? Porque podemos pensar que ya era un asunto espiritual, por lo cual sus discípulos entonces les costaba reconocerlo. Pero podemos nosotros entender que le conocieron hasta que Él mismo se manifestó a ellos. Podemos comprender que qué importante y qué glorioso es la manifestación del Señor Jesucristo para todos nosotros. Quien tenga un encuentro con Jesucristo, quien tenga la manifestación de Jesús en su vida, nunca más su vida va a ser la misma. Porque ese encuentro personal con Jesús transforma, cambia la vida de sus discípulos. Vemos entonces que no le conocieron hasta que Él mismo se reveló a ellos. Podemos entonces pensar que después de su resurrección, imagínense, solo podía verse, conocerle a través del Espíritu. El Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, el Espíritu Santo. Podemos pensar, entonces los discípulos estaban como tristes, estaban como que ellos se les había olvidado que Jesús iba a resucitar. Jesús se les había aparecido, pero como que ellos estaban así en un momento de pruebas, de luchas y tristezas a tal grado
que podemos ver que el apóstol Pedro dijo a los demás, a sus compañeros, discípulos, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos entonces, los demás discípulos, le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Podemos pensar que fue una noche de tristeza, una noche dura, una noche como que de fracaso, una noche de batallas y luchando por sus propias cuentas, su propia forma de ser. Y prácticamente perdieron su tiempo, fracasaron y no pudieron conseguir ningún pez. Cuando el Cristo vivo se les apareció, ellos no lo podían reconocer también. Y cuando Jesús se les apareció, podemos darnos cuenta de que el panorama cambió. Ahora podemos entender, amados hermanos, lo que dice la palabra del Señor en el libro de Romanos. Romanos en el capítulo 8 y versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fueron llamados. Podemos pensar que después de un fracaso, después de una noche tan triste, pero como ellos creían en Jesús, amaban a Jesús, su tristeza, me imagino yo, porque estaban acostumbrados a verle corporalmente, pero luego ya no le vieron corporalmente, pero le amaban. Entonces esa noche de dolor, de tristeza y de fracaso, podemos pensar que se les convirtió en una mañana gloriosa, una mañana de victoria. Porque el Señor nos dice en la palabra que cuando ya iba amaneciendo, nos dice la palabra, se presentó Jesús en la playa. El versículo 4 nos dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Podemos ver que cuando amaneció el día, aclaró la mañana, podemos pensar, al rayar el alba, Jesús se apareció. Podemos nosotros entender entonces que como hijos de Dios, como creyentes, como iglesia de Jesús, muchas veces nosotros pasamos momentos muy duros y muy difíciles. Momentos en los cuales nos puede pasar como los discípulos, hemos trabajado, Señor, nos hemos esforzado, yo me he preocupado en mis estudios y no me va bien, yo me he preocupado en desvelarme, estudiar, o su negocio, su empresa, o lo que esté trabajando fuertemente, pero no le va nada bien. Podemos nosotros entender que los discípulos igual les pasó, pero porque Jesús no estaba, Jesús estaba ausente de ellos. Y esto nos enseña a nosotros, amados hermanos, de que cuando Jesús no está en la empresa que nosotros iniciemos, lo que estamos haciendo es en vano. Ahí sí que no podemos hacer nada nosotros por nuestra cuenta. Es en vano todo lo que hacemos. Sin Jesús a nuestro lado, nosotros podemos decir que hacemos un esfuerzo en nuestra propia carne, en nuestras fuerzas humanas. Nuestra carne, nuestras fuerzas humanas se terminamos ahí sí que enojados, sulfurados, fracasados, porque estamos solos. Pero para los hijos de Dios, como nos dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo 8 y versículo 28 de Romanos, la palabra del Señor nos dice que el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es para los que fueron llamados según los propósitos de Dios.
todas las cosas le van a ayudar a bien. Entonces, cuando Jesús no está, es trabajo en vano. Cuando Jesús no está en la empresa, en lo que nosotros hacemos, es un trabajo por gusto. Ahí sí que, como decimos en nuestras palabras de buen chapín, es como que estuviéramos echando algo en un costal sin fondo. Es como que nos estamos nosotros esforzando, trabajando sin Jesús, como los discípulos. Yo me imagino que los discípulos estaban desvelados, cansados, friolentos, hambrientos, y podemos pensar en todo cómo estaban ellos, porque Jesús no estaba. Pero para todos los que confiamos en Dios, para todos los que creemos en el Señor, va a amanecer el día, va a rayar el alba de un nuevo amanecer en los cuales Jesucristo se va a aparecer. Cuando nosotros le anhelamos, nosotros le buscamos, y aunque se tardare, pero llegará, porque llegará. Y el Señor llega y amanece la luz de un nuevo día en nuestras noches oscuras de fracasos, de dolor, de tristeza, de aflicción, de enfermedades, de situaciones económicas difíciles, de problemas en la familia. Cualquiera que sea la situación que estemos pasando, la noche no durará para siempre. Jesucristo se va a manifestar. Cuando nuestro corazón anhela y desea un encuentro personal con Él, Él se va a manifestar a nosotros. Él es muy bueno, extremadamente bueno es el Señor. El versículo 4 de Juan 21 que estamos leyendo en este momento, que estamos viendo, nos sigue enseñando. Dice, versículo 4, versículo 4. Cristo estaba ahí, pero podemos ver que ellos no le conocieron. Jesús se apareció, pero no le conocieron. Nosotros igualmente nos sucede, como seres humanos que somos, cuando no hemos madurado en el Señor, cuando no hemos experimentado su poder y su presencia, es como que oráramos y el Señor no está. Es como que clamamos y el Señor no está. Y nosotros muchas veces decimos, pero el Señor sabe mi necesidad, conoce mi vida, conoce mis preocupaciones, conoce mis fracasos, conoce cómo estoy, y no me escucha. Pero el Señor está allí. Los discípulos no le vieron, nos dice en el versículo 4 del capítulo 21 de Juan, que ellos no se daban cuenta. Pero el Señor estaba ahí con ellos. Muy bien. Nos sigue hablando el Señor en el versículo 5 del mismo capítulo 21 de Juan acerca de esta palabra. Vamos viendo entonces que Él les preguntó a ellos, ¿tenés algo de comer ahí? Y ellos le contestaron, no tenemos nada. Qué maravillosa pregunta del Señor. Como es nuestro Señor, nuestro proveedor, el dueño y amo y Señor de todas las cosas, pues no nos tiene que dar pena y nos tiene que dar vergüenza para decirle, Señor, no tengo nada. No tengo nada para comer. No tengo ni un centavo para mañana. No sé qué voy a comprar para darle a mis hijos mañana. Señor, carezco de esto, carezco de lo otro. Que no nos preocupe manifestarle al Señor abiertamente en nuestro corazón y explicarle al Señor que estamos careciendo. Él es nuestro Padre, Él es Dios. Él no nos va a regañar ni nos va a tratar mal porque no tenemos nada. Tan humilde es nuestro Señor y tan bueno, tan compasivo, tan misericordioso, tan buen pastor, amado pastor Jesucristo. Le dicen entonces los discípulos que ellos no tenían nada para comer.
Mire, entonces podemos darnos cuenta que la fe de ellos estaba siendo atacada. Porque una noche de fracaso y luego el Señor preguntando si tenían algo de comer y ellos no tenían nada. ¿Cuántas veces al cristiano le pasa lo mismo? Le falla la salud, le falla la economía, le falla la familia, le fallan los hermanos, la gente en quien más confió, que más pensó que le iba a ayudar, le iba a apoyar en los momentos más difíciles de su existencia. Resulta que no están ocupados o no se dieron cuenta o algo está pasando, pero el Señor está presente. Les hace esa pregunta entonces: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Respondieron sinceramente. Miren, la sinceridad ante el Señor es muy importante. No tenemos nada, Señor. De verdad que no hay nada para comer. Entonces podemos ver que el Señor sigue hablando. Entonces, porque ellos no tenían nada, porque habían trabajado fuertemente y no habían podido pescar nada. Nos sigue diciendo en el versículo 5, y les dijo, versículo 6, y les dijo: echad la red a la derecha. ¿A la derecha de qué? De la barca. Miren, maravilloso. Y hallaréis. Entonces ellos la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces que había. Llegó Jesús, cambió la atmósfera, cambió el panorama, tras la tristeza, tras el fracaso, tras el cansancio, tras la vergüenza o todo lo que se pueda pensar, vino el gozo, vino la alegría. Como un niño, ¿verdad? Cuando su papá o su mamá no está y lo dejan solos por un momento. El niño le da miedo, se pone a pensar lo peor, se pone triste y llora, tiene miedo y una de situaciones difíciles en su atmósfera de niño. No sé si alguna vez a usted, sus papás lo dejaron un momento solo. Cuando yo era pequeña, yo recuerdo que mis papás dijeron: quédese un momentito, ahí vamos nada más, ahí en el jardín, ¿verdad? Adelante, que era muy grande, algo grande el terreno. Y nosotros con mi hermanito menor que yo confiamos. Y ya no venían, nosotros nos quedábamos viendo y mirábamos a mi mamá que ahí estaba, miramos el color de su suéter y todo, y resulta que era un árbol. Y nos pusimos a llorar porque nos sentimos muy solos. Pero cuando vimos, ellos aparecieron y traían unas cosas porque habían ido a comprar algunas cosas y nuestra atmósfera cambió. Podemos pensar que los discípulos igualmente, la atmósfera de ellos cambió completamente, vino un gran gozo, una gran alegría, porque el Señor vino y se manifestó a ellos. Y podemos darnos cuenta entonces del gran poder de Dios, que viene a transformar en grandes victorias los fracasos que nosotros muchas veces, ahí sí que aunque no los querramos, los pasamos como humanos que somos. La palabra del Señor nos sigue enseñando entonces que Jesús, el resucitado, estaba preocupado por sus discípulos. A pesar de que ya no estaba en un cuerpo material, ya no estaba en un cuerpo terrenal, estaba en un cuerpo resucitado y de todos modos estaba preocupado por sus discípulos como buen padre. Podemos entonces darnos cuenta de esta palabra acerca de que Dios es poderoso, es grande, es sublime. Vamos a ver el versículo 12 del mismo capítulo 21 de Juan. Les dijo Jesús: venid, comed.
Miren, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Podemos pensar que el Señor es bien paternal con sus hijos. Cuando Él permite una escasez, cuando Él permite un fracaso, cuando Él permite una situación negativa, si nosotros estamos confiados en Él, sabemos que la victoria inevitablemente está cerca. Si estamos confiados en Él, si le creemos y le confiamos con todo nuestro corazón, Él es Padre muy bueno. Entonces Él estaba preocupado por ellos y les ofreció alimento. Jesús les dio de comer a esos discípulos. Podemos pensar, avergonzados, desfallecidos, violentos, hambrientos, cansados, pero su panorama transformado fue en gozo y en grande victoria. El Señor es el mismo, de ayer, de hoy y de por todos los siglos. Así como a sus discípulos les ofreció alimento en el libro de Mateo, en el capítulo 22 de Mateo y versículo 4, nos enseña el Señor acerca de que es el mismo Cristo que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. El mismo Cristo que no solamente quiere que tengamos cosas materiales, sino que tengamos lo mejor, que es lo espiritual, la salvación, la vida eterna que Él nos dio cuando entregó su vida en la cruz. Mateo 22:4 dice que en una parábola, que Dios Padre hizo un gran banquete y mandó a invitar a las personas. Dice la palabra que las personas, en todo este capítulo, nosotros podemos verlo. Yo voy a leer solo un versículo. Los mandó a invitar, pero no quisieron. No vinieron a su banquete. Mandó a sus siervos diciendo, mis toros ya están muertos, ya están destazados, ya están hecho la cena para las bodas, la comida está lista, vayan e inviten. Y fueron sus siervos a invitar a todos cuantos Él envió. Pero ¿qué pasó? No quisieron. Rechazaron su invitación. Versículo 4 del capítulo 22 de Mateo dice, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todos están dispuestos, venid a las bodas. Es el mismo Jesús que, preocupado por sus discípulos, los atendió en sus asuntos materiales. El mismo Jesús, con el Padre Celestial, está enviando también a invitar a todos, al mundo entero, para que entren a las bodas. ¿A qué bodas? A las bodas del Cordero. Este no es el tema, pero quiero darle un brochazo para que podamos agarrarle el hilo. La palabra del Señor nos enseña que Jesús entregó su vida por nosotros, por el mundo entero en la cruz, resucitó al tercer día, luego ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Ve? No nos ha dejado ni nos va a dejar nunca. Ahora, Él va a volver otra vez. El Padre Celestial, mire, está feliz porque Jesucristo, su Hijo, obedeció al Padre en entregar su vida por nosotros en la cruz. Ahora volverá nuevamente. La palabra del Señor lo dice, que volverá. Segunda Tesalonicenses, si no recuerdo mal, pero eso no es solo usted lo puede buscar, 4:18 en adelante, o primera es ahí.
volverá, en ese día volverá y vendrá a traer a la iglesia, a los que recibimos a Jesús como su Señor y Salvador, entregamos nuestra vida a Él, entonces seremos arrebatados para ir con el Señor y recibirle y estar con Él para siempre, dice la palabra. Se ejecutará entonces las bodas del Cordero, que es Jesús. Se va a unir a su iglesia espiritualmente, sus bodas espirituales, para vivir con Cristo para siempre. ¿Vean? Muy bien. Esta parábola que habla Mateo 22 nos dice que Jesús vino a este mundo, vea usted, para salvarnos y luego venir a traernos en el día del arrebatamiento. Todos entonces fueron convidados a estas bodas. ¿Cuándo sucederá? En el día que está próximo a venir. Pronto será ese día. Su invitación está a la orden para todos aquellos que quieran recibirle como Señor y Salvador y entrar a las bodas del Cordero. Están invitados. El Señor dice acá que ninguno quiso. Y seguimos leyendo la palabra. Nos dice ahí que uno decía, yo no tengo tiempo, disculpe, pero yo para eso sí no estoy, disculpe, pero tengo que hacer. Yo compré unos bueyes y voy a probarlos a ver qué tal trabajan. Otro dijo, yo compré una hacienda y voy a ver cómo es. Otro dijo, yo me casé y estoy en mi tiempo de atender a mi esposa y no estoy para ir a esas bodas. Todos estaban ocupados. Vemos que el mismo Dios, vivo y verdadero, Señor Jesús, que se preocupó por darle atención, alimento a sus discípulos, nos está ofreciendo el alimento espiritual, algo mejor, algo eterno, algo maravilloso, en los cuales todos debemos de recibir a Jesús como Señor y Salvador para tener derecho a entrar a las bodas del Cordero que el Padre Celestial ya lo tiene preparado. Y pronto será ese día. Así que el Señor dice entonces, venid a la cena. Así como Jesús invitó a sus discípulos y les dio de comer, nos sigue invitando espiritualmente hoy al mundo entero para que se entregue a Él, entregue su vida a Jesús y tenga derecho al día de las bodas, el día del arrebatamiento. Amén. Entonces podemos darnos cuenta acerca de ese Cristo real y verdadero. Vamos a leer el versículo 15 a 17 del capítulo 21 de Juan. Vemos vemos entonces, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Jesús, podemos pensar que confrontó a Pedro 3 veces. Sigue diciendo el versículo 16. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo el Señor, pastorea mis ovejas. Otra vez, la tercera vez le dijo lo mismo. ¿Por qué es que Pedro estaba pasando un momento de conflictos, un momento difícil delante del Señor Jesús? ¿Por qué? Porque Pedro, podemos darnos cuenta de que él no había entendido realmente el amar a Cristo. Él amaba a Cristo, pero vea usted, con su mente, con sus pensamientos amaba a Jesús, pero no le amaba de corazón. Entonces él podemos pensar que no tenía como madurez espiritual. Y él podía hablar muchas cosas y decir muchas cosas al Señor, cuando antes de la crucifixión podemos darnos que Pedro decía al Señor Jesús que si era posible, yo mi vida daré por ti, Señor. Así le decía al Señor.
y tantas, perdone que yo le diga estas palabras, como que tantas disparatadas dijo, como que podemos pensar que muy emocionalista, y podía decir tantas cosas, pero de los pensamientos y de labios, pero él no amaba al Señor, no le amaba de verdad. Por eso Jesús le hizo la pregunta, Jesús lo confrontó, pero vemos el gran amor de Jesucristo, que Jesús no le mencionó su pecado. Jesús en ese momento no le dijo nada, no le dijo, mira, tú me negaste. Recordemos que Pedro le negó 3 veces al Señor Jesús. Pero el Señor no le recordó su pecado, sino que el Señor, ¿sabe qué pienso yo? Lo que el Señor Jesús estaba haciendo acá con Pedro era un asunto de perfeccionarlo. Jesús estaba perfeccionando a Pedro, perfeccionándolo en el amor. Estaba trabajando con él, estaba hablándole para que Pedro pudiera verse él a sí mismo, que una cosa es pensar, decir, y otra cosa es amar al Señor. Y por amor es que uno sirve al Señor, por amor uno sigue al Señor, por amor al Señor, por esa fe en Él, podemos pasar las batallas, podemos pasar las pruebas solamente con su gran poder, porque solo nosotros realmente no podemos. Entonces podemos ver que el Señor estuvo confrontando a Pedro, porque estaba ayudando a su discípulo a tener un encuentro realmente. Él estaba pasando este conflicto. San Juan capítulo 14, versículo 21, nos damos cuenta que Dios quiere que nosotros le amemos de corazón y no de pensamientos. Dice así San Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Podemos darnos cuenta entonces, amados hermanos, que si nosotros amamos al Señor, entonces obedecemos a sus mandamientos. Guardarlos es obedecerlo. Entonces es amarlo. Si nosotros realmente amamos al Señor, no nos va a costar obedecerlo. Y entonces el Señor dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Todos nosotros queremos que Jesús se manifieste a nosotros. Todos nosotros queremos tener un encuentro personal con Jesús. Y Él se va a manifestar a nosotros si nosotros le amamos. Y le amamos de verdad y le servimos de corazón. Por eso el Señor le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Si me amas, entonces sírveme. Entonces la prueba de que amamos al Señor es que le servimos. Y le servimos de todo corazón. Y el servicio al Señor no es fácil. El servicio al Señor es un esfuerzo. Y hasta podemos decir que tenemos que renunciar a intereses personales. Tenemos que renunciar a muchas cosas para servir verdaderamente a Jesús, para servirle pero con amor. Podemos pensar que Pedro, mire, él habló muchas cosas muy bonitas, pero a la hora de servir al Señor, él no dio testimonio, sino que le negó, fracasó y le negó 3 veces. Y el Señor Jesús, siendo tan amoroso, no le recordaba su pecado, sino que él quería confirmarlo. Él estaba sacándole a Pedro aquello que era solamente palabrerío, como caemos nosotros muchas veces hoy en día los cristianos. Caemos en palabrerío muchas veces y decimos, sí, yo voy a servir al Señor y le voy a servir de corazón, y nos lo proponemos y nos preocupamos,
Pero puede ser que una temporada medio lo hagamos y luego nos estancamos en los propósitos que Dios tiene diseñado para nosotros. Entonces podemos pensar que nosotros necesitamos un encuentro con el Señor para poder testificar de Él como Pedro lo hubiera hecho, servir a Jesús como Pedro lo hubiera hecho. Pero Dios, que es tan bueno, el Señor Jesús le dio otra oportunidad, porque le dice: Pedro, ¿de veras me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro se puso muy triste. Su corazón, yo me imagino que lo sentía muy oprimido, constreñido su corazón, porque él no era una pregunta, mire, que tenía un conflicto él. Pero esas preguntas del Señor, podemos pensar que a Pedro se le abrieron los ojos espirituales y pudo entender que no son palabreríos, sino amor al Señor para servirle con excelencia. Entonces Dios, que es amor, San Juan capítulo 17 y el versículo 18 nos sigue hablando que obedezcamos al Señor y que nosotros le sirvamos a Él por amor. Nos dice así la palabra. El Señor Jesús dice así: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así como Dios Padre envió a Jesucristo al mundo, así el Señor Jesús envió a todos sus discípulos al mundo para que le sirvamos. Y le sirvamos con amor. Nosotros somos discípulos de Jesús ahora. Los discípulos, recordemos que eran 12 discípulos, luego 70 discípulos. Luego nos dice la palabra que en el aposento alto estaban orando, esperando la llegada del Espíritu Santo, 120 hermanos, discípulos del Señor, e iban aumentando cada día. Después aceptaron al Señor Jesús, 3,000, luego 5,000. Imagínense todos los discípulos que iban creciendo a través del tiempo, y hoy en día los discípulos de Jesús somos los seguidores de Cristo. Entonces, como discípulos también somos enviados a servir, así como Jesús obedeció al Padre, que fue enviado a este mundo. Entonces Jesús también nos envía a nosotros como discípulos para servirle y servirle con amor. La palabra del Señor nos enseña entonces que solo el poder de Dios nos puede ayudar a servirle con mucho amor. Todos nosotros no podemos hacer la misma cosa en el servicio del Señor. Dios ha dejado diferentes dones, talentos, diferentes habilidades, y todo eso es muy importante en la iglesia, en el cuerpo de Jesucristo. No siempre todos vamos a estar en un púlpito. Cuando yo acepté a Jesús a la edad de 14 años, recuerdo a uno de los pastores, de mis pastores, un anciano. No se me olvida su mensaje que dijo una vez: el verdadero servicio al Señor, dijo, señaló la puerta de la iglesia, comienza de la puerta de la iglesia para afuera. Ahí está el verdadero servicio al Señor. Y yo creo que nosotros estamos muy de acuerdo con eso. Porque servir al Señor de todo corazón en el llamado que nos ha hecho. Si no le amamos, no podemos nosotros renunciar a los obstáculos. No estamos dispuestos a sacrificarnos y a esforzarnos si no le amamos. Y sabiendo que si nosotros le amamos y nos esforzamos, Él está con nosotros. Recordemos la palabra del Señor, que Él ha dicho que he aquí yo los envío, en Mateo 28, 19, si no recuerdo mal. Por tanto, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, miren, hasta el fin del mundo. La palabra del Señor entonces nos enseña que el Señor ha prometido estar con sus siervos, con los que le sirven de corazón,
con los que llevan la palabra, el mensaje de poder, el mensaje de salvación. Es urgente seguir predicando, es urgente seguir sirviendo a Cristo. Cada uno tiene diferentes funciones en el cuerpo de Cristo. Unos son intercesores, interceden por las almas. Es un ministerio de poder, un ministerio muy importante. Otros en visitar a enfermos, pues por el momento no se puede por la pandemia, pero podemos orar por los enfermos en intercesión. Si el Señor pone en su corazón llevarle víveres a alguien, eso es un gran servicio al Señor. Si usted es de los que están en el ministerio de alabanza, qué glorioso servicio. Es un servicio de altar. Hoy en día, perdonen, hermanos, jóvenes, no solo de nuestra iglesia, sino que ese es un ataque del maligno a nivel mundial, de que son atacados los de la música, muy atacados los jóvenes, las señoritas. ¿En qué son atacados? En que muchas veces toman en poco el ministerio, toman muy en poco este ministerio de la música. Todos los ministerios son importantes, no hay uno más que otros, pero el ministerio de alabanza es adoración al Dios vivo y verdadero, es ministración de la alabanza a Dios, es entrar ante la presencia de Dios para ministrar alabanza. Dios quiere que lo hagamos con amor, de todo corazón. No nos dejemos que el enemigo nos ataque. No permitamos que nos entre el desgano, la pereza, la indiferencia, sino que peleemos la batalla. Procuremos pelear la buena batalla de la fe. En todos los ministerios hay ataques del enemigo. Están en la iglesia, hay varios ministerios. Por ejemplo, mire, detrás de cámaras, todo eso, hay un gran ministerio, aquí hay un gran trabajo. Bendito Dios por los dones. Los que ponen flores en el altar, los que hacen hermosos arreglos florales, mire, son otros dones. Y podemos pensar en la diversidad de dones que dice la palabra del Señor en el libro de los Corintios. Entonces, podemos entender, queridos hermanos, que el Señor está esperando que nosotros le sirvamos. Dios quiere que le obedezcamos y que le sirvamos por amor. ¿Y qué tal si el Señor nos pregunta a nosotros, como le digo a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Bueno, pues si alguno se llama Pedro, y si alguna hermana se llama Pedrín, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedrina? Muy bien, apacienta mis ovejas, sírveme, pero hoy en día pues no todos tienen ese nombre, hay diferentes nombres. Margarita, ¿qué más? Julio, bueno, en fin, diferentes nombres. ¿Qué tal si el Señor nos hace esa pregunta hoy? ¿Me amas de veras? ¿Qué respuesta daríamos nosotros en este momento? Tendríamos que decir la verdad, como dijeron los discípulos. ¿Tienen algo de comer ahí? No, Señor, estamos perdidos. Otros dirían, estamos verdes, estamos fracasados, Señor. A ti no te vamos a esconder la verdad. El Señor, que es amante pastor, más bien Él los sustentó, los alimentó, los preparó. Y mire, ayudó a Pedro, porque Pedro, él sabía lo que había hecho. Jesús no le estaba reclamando, pero Jesús quería que Pedro pudiera ver en dónde es que estaba flaqueando, qué estaba pasando con él. Así quiere hacer el Señor con nosotros hoy. Él quiere que nosotros sepamos en dónde está nuestra flaqueza, en dónde está nuestra decadencia. ¿Qué está pasando? ¿No hemos puesto al Señor en primer lugar? Así como Él, con todo amor, mire, hizo ver el fracaso de Pedro, que Pedro mismo abriera los ojos, le abrió sus ojos, más bien el Señor, que se fijara dónde estaba su error. Así lo quiere hacer con nosotros hoy, ahora y siempre. ¿Por qué? Porque Él es Padre bueno. Podemos ver entonces el amor
que el Señor le tenía a Pedro. Pedro amaba al Señor, Pedro también le amaba, pero solo que Pedro no había madurado. No había madurado en su fe en Dios. No había madurado en la vida cristiana. Era como un niño espiritual. El Señor, así como trató a Pedro con amor, pero también fue un momento crítico para Pedro. Eso yo puedo imaginarme que qué terrible es estar ante el Señor y que no le esté acusando, pero que le haga esa pregunta. Qué momento más difícil, qué conflicto, qué crítico fue para Pedro ese momento. Entonces, podemos entender, querida iglesia de Jesucristo, levantémonos en el nombre de Jesús, busquemos al Señor y sirvámosle de todo corazón, porque su venida está cerca. Su venida está a la puerta. Este es el tiempo de oportunidad que tenemos para servirle y servirle de todo corazón. En el libro de Gálatas, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1 y versículo 15, el apóstol Pablo nos deja algo aquí que nosotros aprendamos. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Miren, el apóstol Pablo, él decía aquí una gran verdad. Mire, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Nosotros fuimos apartados desde antes de la fundación del mundo. Desde el vientre de nuestra madre fuimos apartados para servir a Cristo. ¿Quién iba a imaginar, verdad, que usted iba a hacer de intercesión, que usted iba a ejecutar un instrumento, que usted podía dar una escuela dominical, darle escuela dominical a los niños, que usted, mire, cargos maravillosos que el Señor da, barrer la casa de Dios? Ese es un servicio al Señor. Y todo lo que hagamos, dice su palabra, hagámoslo como para Él. Si vamos a cocinar, porque hay una actividad, ¿verdad? Cuando hay actividades en la iglesia, cocinemos con que para el Señor Jesús, lo mejor para Él, porque hagamos para Él. Inclusive en el trabajo secular, usted en su empresa, en su empleo, si usted tiene un oficio, si usted es un médico, una enfermera, más en este tiempo, los enfermos que están ahí, haga usted de caso que es al Señor Jesús a quien usted está atendiendo. Es un servicio al Señor. En la empresa, aunque el patrón no dice que ese es muy, muy difícil de carácter, ese mi patrón, ese mi jefe tiene mal carácter, pues aunque sea así, usted sirva al Señor y el Señor le va a dar gracia primero delante de Dios y delante de ese jefe. ¿Y qué tal si usted le dan ascensos, verdad? Una bendición, porque usted trabaja correctamente, todo lo hace un servicio de amor como para el Señor. ¿Cuánto más en la obra de Dios? Fuimos apartados para servir al Señor. Nadie está de más en la obra de Dios. Podemos ver que este servicio solo se lo podemos dar a Dios a través del poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 5 y versículo 5. El Señor nos enseña de esta manera. Y la esperanza, o sea, la esperanza en el Señor, miren, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros tenemos en nuestro corazón amor para servir a Cristo, amor para que nuestro trabajo secular sea hecho con amor. Esa capacidad nos lo ha dado el Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos? El derramamiento del Espíritu Santo en nuestros corazones, capaz de darnos ese gran amor para servir al Señor. Ahí sí que de todo corazón, a través del Espíritu Santo que nos fue dado. Dios nunca nos va a pedir una cosa difícil. No, Dios no nos pide nada imposible. Dios es el que nos da la capacitación, la fuerza. Comparados con Dios, ninguno de nosotros es experto, ninguno de nosotros es campeón.
Ninguno de nosotros podemos decir que se las lleva, ¿verdad? Comparado con Dios, somos todos delante de Él imperfectos, llenos de debilidades, de errores, de situaciones adversas, pero Él nos ha dado el poder del Espíritu Santo para poder servirle con todo amor. Somos siervos de los últimos tiempos. Somos siervos de la última hora. Así como Jesús nos dice en una parábola que Él fue y contrató a siervos para su viña. Y salió desde la mañana. ¿A qué horas entra un trabajador? 8 de la mañana o 7 de la mañana, pero esos son los horarios. Y su horario de salida, pues 4 de la tarde o 5 de la tarde. Podemos imaginarnos entonces que Jesús salió, ¿verdad?, un poco antes de las 7 de la mañana a contratar a siervos que fueran a trabajar a su viña. Siervos son todos los siervos que se sirven a Jesús. Su viña es el mundo, son las almas sin Dios. Él quiere que les llegue la palabra, que sean salvos y que hereden la vida eterna y que no sean destruidos en los juicios que ya están preparados para venir sobre este mundo. Salió a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, al mediodía, 1 de la tarde. Podemos pensar que son todos los tiempos desde que inició el Evangelio, desde que Dios ha buscado al hombre para darle salvación. Él envió a sus siervos los profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús. Mire, entonces a través de todos los tiempos, mire, siervos ya de última hora, podemos pensar 3:30, 4 menos algo, y el Señor todavía contratando siervos. El Señor todavía está contratando, hermano y hermana. Todavía somos los siervos de los últimos momentos. El Señor ya viene pronto. Corramos. El tiempo que estamos viviendo son tiempos extras. El Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a fortalecer. Y sirvámosle con todo amor, así como Él nos atiende con todo amor. Podemos ver que como todo amor trató a sus discípulos, con todo amor les dio su alimento, los contempló, les hizo piojito, porque ellos estaban cansados, estaban agotados, estaban tristes. Vean, el Señor con todo amor el día de hoy nos hace un llamado. Sírvalo de corazón, hágalo con alegría, hágalo todo para el Señor. Que Dios le bendiga, amado hermano, todos los hermanos y amigos. Dios los bendiga. Usted puede venir a Jesús y ofrecerle al Señor su servicio, lo que usted puede hacer. En la hora del Señor hace falta de todo. Vamos a orar un momento. Clamemos al Señor. Si usted quiere reconciliarse con Cristo, porque usted abandonó su comunión con Dios, quizás su servicio al Señor está estancado, quizás que usted piensa, como hay pandemia, estamos encerrados en nuestra casa, la iglesia está cerrada, ya no es como en la iglesia. Algunos como que se enfrían y no debe ser así. Aumentemos nuestra búsqueda al Señor, aumentemos nuestra comunión con Dios. ¿Y qué servicio le ha dado el Señor a usted? ¿Dónde le ha puesto? Sígale sirviendo. Si era algo que hacer en las 4 paredes de la iglesia y ahora no puede, pues entonces ore en casa, sea intercesor, porque Dios es Dios y Él nos ayuda a que le sirvamos de corazón. Oremos a Dios. Querido Padre que estás en los cielos, venimos ante tu trono, Señor, a decirte con todo nuestro corazón que anhelamos, Señor, que tú te manifiestes a nosotros como lo hiciste con tus discípulos, con el apóstol Pedro y todos los demás discípulos. Señor, tú estás a nuestro lado. Tú estás con nosotros, Señor. Tu palabra así lo dice y nosotros lo creemos.
Pero qué glorioso es, Padre, tener un encuentro personal contigo a través de tu palabra, a través de la íntima comunión, a través de la oración. Señor, te pedimos ahora, Padre, que fortalezcas a la iglesia, fortalece a tu pueblo, fortalece a tus siervos y a tus siervas, despiértalos, Señor. Si algunos, Padre, están pasando momentos de desánimo, de tristeza, si se han descuidado de su comunión contigo, Señor, si ya no han orado, si ya no te han adorado, Señor, tú les preguntas hoy, también como le preguntaste a Pedro, ¿me amas? Hijo mío, ¿me amas? Hija mía, ¿me amas? Tú estás ahí para sostenernos, para alimentarnos, esperando, Señor, que te amemos de verdad, porque estás reclutando a tus siervos y siervas de estos últimos momentos, de la última hora, si podemos pensar así, porque tú estás pronto a venir. Fortalece a tu pueblo en la iglesia. Levanta a aquellos, Padre, que han descuidado su comunión contigo, que se han enfriado, que han dejado su primer amor. Te pedimos, Padre, que a través del poder de tu Santo Espíritu, ahora, Señor, levántalos, fortalécelos, dales fuerzas de águila, Señor. Levanta a cada uno, Padre, y aquellos siervos y siervas que están trabajando duro, que están trabajando fuertemente, Señor, síguelos fortaleciendo, Padre, síguelos dirigiendo, Señor, porque sabemos, Padre, que en aquel día, dice tu palabra, nada se quedará sin recompensa. Y aunque sea un vaso de agua que nosotros dimos en tu nombre, tú darás tu recompensa. Padre, que estás sentado en tu trono, amado Jesús, glorioso Espíritu Santo, pedimos, oh Dios, que el poder de tu Santo Espíritu descienda ahora sobre las vidas de cada uno de tus siervos y tus siervas, y aquellos que aún no han decidido, Señor, que empiecen a orar y a preguntar, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Para qué soy bueno? He sacrificado el servicio, he sacrificado el ministerio. Si queremos hacerlo bien, tenemos muchas veces cosas que renunciar para quedar bien contigo. Pero tú nos das la capacidad a través de tu Santo Espíritu, Señor. Fortalece a cada uno, Señor, de los diferentes ministerios, Padre, de la iglesia, Señor, cada uno por nombre, cada hermano y hermana, Señor, por su nombre, Padre. Te pedimos, Señor, ahora que inyectes poder, inyectes fortaleza, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Gracias porque nos amas. Perdónanos, Señor, perdónanos si no hemos tomado en serio el servicio a ti, Señor. Perdónanos, Padre. Y queremos decirte, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Qué tú quieres que yo haga? Envíame, Señor. Así como enviaste, Padre, a tus siervos de todas las edades, como hoy en día, Señor, así, Padre Celestial, en tus manos me pongo. Oh Dios, bendito seas. Bendice, Señor, a cada uno, Padre, ahora, Señor, de todos los que estuvieron visualizando esta transmisión, Señor. Te pedimos que los llenes de tu presencia, que los llenes de tu poder, que los llenes de tu Santo Espíritu, Señor. Que tu mano poderosa esté sobre cada uno de ellos y que ellos, Padre, puedan, Señor, estar en tu regazo. Todos aquellos que aún no han entregado su vida a ti, ayúdalos a tomar la decisión, Señor, y no demorar, porque tú vienes pronto. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, hemos orado. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, amados hermanos. Sigamos adelante con Cristo Jesús, nuestro Señor. Queremos estar en comunicación con ustedes, amados hermanos, amada Iglesia de Jesús. Pues a Dios sea todo honor y toda gloria, que se está tratando de mejorar estas transmisiones. Agradecemos a Dios en primer lugar y a los siervos de este ministerio, al hermano Eliseo Cruz, pastor de alabanza,
todos los esfuerzos que se está haciendo, pues anhelamos, hermanos, tener un momento de alabanza antes de cada predicación. Un momento de alabanza, un momento de adoración al Señor antes de cada predicación. Pero para eso pues se están haciendo esfuerzos en comprar materiales, comprar instrumentos. Bueno, a mí me cuesta decir los nombres de qué nombre tiene cada cosa, ¿va? Solo si usted mirara aquí cómo está, hay un montón de cosas y un montón de alambres que, ¿verdad? Para que sea posible todo esto. Entonces, hermanos, les pedimos sus oraciones, les pedimos que ustedes, miren, puedan ayudarnos en oración y estar atentos. Aquí me pusieron en la pantalla que son interfaz, dicen que así se llaman algunos de estos instrumentos que están aquí o equipo, ¿verdad? Y necesitamos algunas otras cosas para que las transmisiones mejoren, para que podamos tener momentos de oración como iglesia, para que podamos ya tener otras actividades a través de estas transmisiones. Rogamos sus oraciones y esperamos que estén atentos a los avisos. Pues de verdad, yo estoy muy agradecida con Dios y por el pastor de alabanza, hermano Eliseo Cruz, que le ha dicho que la iglesia no está cantando, no está adorando, porque a nosotros nos ha dificultado tener todos los materiales acá, el equipo para lograr hacer este tiempo de alabanza. Entonces estemos pendientes, oremos a Dios. Qué bueno que usted se reporta, porque un reporte yo le doy mucha importancia porque es como ¿cómo pudiera yo decirle? Como estar en comunión. Es como decir un amén cuando estamos en la iglesia. Es como cuando usted estaba en la iglesia y le caían los remas de la palabra de Dios y usted aplaudía. Decía un amén, un gloria a Dios, aleluya. Vea. Entonces, y tal vez no sea así, pero así tomo yo los reportes. Como que usted está diciendo, aquí estamos, ¿verdad? Así es que como iglesia sigamos unidos. Dios bendiga a cada uno de ustedes por nombre. Dios bendiga a todos los que están escuchando, visualizando esta transmisión en cualquier lugar que usted se encuentre. Si se encuentra en nuestro país de Guatemala, en otro país del mundo, muchísimas bendiciones. Hasta allá alcance usted la bendición de Dios. Siga adelante, le seguimos invitando a que sigan escuchando estas transmisiones. Amén. Tenemos algunos reportes acá de hermanos. Que Dios los bendiga. Hermanos del remanente, me pongo yo a pensar, porque son los hermanos que están atentos. Y yo sé que muchos son del remanente, pero a veces no se reportan, ¿verdad? Hermana Flori Mazariegos de López. Saludamos a hermana Elisa Cobón. Hermano Esmerín de Paz. Hermana Conita Mazariegos. También saludamos a hermana Valesca Pérez, hermana Norberta Caballeros, hermano Marvin Chitumul, también hermana Johanna Juárez, hermana Daily Martínez, hermana Marina Acetú, hermano Douglas Mesa y hermana Dani Herrera. Dios los bendiga y esperamos que todos ustedes puedan estar desde el principio hasta el final de cada transmisión. Dios bendiga a la familia pastoral también que están atentos, nuestros nietos. Saludes a cada uno. Dios los bendiga y les esperamos el día de mañana, día del Señor, que estemos una vez más unidos a través de este medio. Muy bien, feliz noche, muchas bendiciones y hasta pronto. Amén.